haciendo unos detalles en otro grupo y bueno, uno de mis compañeros salió por necesidad básica 1 minuto y por eso está demorando. Dale. Eh, pero bueno, Bueno, hacemos esta exposición y el jueves, como les decía, el que tenga que recuperar algo o no haya llegado para hoy con la exposición, bueno, el jueves cerramos notas. Ahí de este grupo me falta la nota del primer parcial de mercado. Buenas tardes, profe. Sí. En el campus a mí me parece que tengo 80 en el primer parcial. Ah, bueno. ¿No lo rendiste? Sí, sí. Ah, bueno, perdón, entonces me he equivocado cuando lo he pasado. Mejor. Sí, me acabo de fijar. Me aparece la nota de los dos. Listo, ¿qué tenés? 80 y qué más. 80 en el primero y ahora le digo el segundo. Y en el segundo 90. Listo, dale. Lo chequeo, pero bueno, buenísimo, mejor. Así. Entonces todos los que me faltan notas son que no, ya no rindieron directamente. Tengo 80 en el primer parcial. Genial. Buenísimo. ¿Alguien más va a Quería- exponer de los chicos? Pero bueno, buenísimo. Genial. Vergara, dale. ¿Alguien más va a exponer? ¿Estás Sí, listo? profe. Arrancamos si querés. Bien. Dale. Va a exponer. Bueno, este es el trabajo que hice durante mi trabajo en una imprenta como secretario y programador. O sea, no estudié programación, pero bueno, hacía programas para automatizar y asistir todas las tareas que yo realizaba a diario. A ver, Dale. Arrancamos. acá está la máquina virtual en XP. Inicialmente, sí. Me está cargando. Sí. Bien, bueno, estos eran los programas que utilizábamos inicialmente, el que hice inicialmente. Era un programa de numeración, lo que hacía era numerar formularios continuos. La imprenta tenía para numerar formularios continuos, pero bueno, había numeraciones que era complicado hacer. Entonces las hacíamos a través de la computadora, inicialmente con un programa en Clipper. Luego hice yo un programa en Visual Basic que hacía la numeración, hacía lo que era el número y el cambio tipográfico de las facturas, de las planillas de control horario, de los formularios que imprimíamos regularmente en la imprenta. Otro programa que hice fue el programa de facturación. Inicialmente no tenían programa de facturación, tenían un programa. Sí. Perdón, me gustaba. Vos estás mostrando algo porque vemos Ah, la bien. pantalla del Discord. A ver. Ahí busco la pantalla. 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 Bien, a ver, ¿se ve ahí? Ahora sí. Bien. Ahora sí. Bueno, este era el programa entonces para numerar formularios continuos. La imprenta era una imprenta de formularios continuos, entonces se metían los dos datos con la numeración, la fecha con la que se hizo, se metían la posición de los cambios tipográficos y acá se salía en el programa, bueno, con la numeración, cuál era el original, duplicado, triplicado y se imprimía. Esto liberaba de trabajo a lo que era la máquina de abajo y a veces no podía hacerlo por falta de tiempo o por complejidad de la numeración. El otro programa que tenía era el que hice fue el programa de facturación, que bueno, venía a reemplazar al programa de remitos que utilizaban antes, donde marcaban literalmente en un monitor con una fibra donde eran los lugares donde se imprimía la factura para que coincida. Muy artesanal. Esto lo que tenía era una pequeña base de datos donde manejaba las facturas que iban guardadas y las búsquedas de los clientes que teníamos registrados ahí en la empresa. Em, Esa base de datos estaba hecha en un archivo INI, nada de SQL, no tenía idea de lo que era una base de datos real, bueno, estaba todo hecho en un archivo de texto nomás. Y bueno, después de esto hubo un cambio ahí en la imprenta porque apareció una empresa que se llama Software Legal que quería que nosotros le presentáramos las boletas de pago de todos los programas
Windows, de Office, de Windows, de cualquier programa EPR que tengamos. Y bueno, la dueña no quería hacer inversiones de ningún tipo, entonces me pidió que hiciera un cambio eh, a Linux. Así que bueno, mi tarea fue la de implementar el sistema en Linux. Acá está un poco la imprenta. Este era mi lugar de trabajo, mi ordenado lugar de trabajo. Ahí está la computadorita, una vista panorámica de la imprenta, las distintas máquinas. Bien, bueno, una de las cosas que automatizaba inicialmente fue, por ejemplo, tratar de automatizar todas las tareas que había en la imprenta. Una de ellas era sacar fotocopias. El otro era, bueno, imprimir vales de combustible que tenía una numeración bastante exótica, vertical y horizontal y duplicada, y eso era muy difícil de hacer con las máquinas grandes de abajo. Uno de los intentos de hacer un programa de remito, este era otro programa que intenté hacer, que era el de órdenes de fabricación. Había que hacer las órdenes de fabricación a mano en ese momento, que era lo que iba al encargado de máquinas abajo, una vez que nos llegaba un pedido. El programa lo que hacía era asistir para que hubiera consistencia interna de los datos, o sea, que cosas como por ejemplo la numeración fuera coherente, que si decía una vía tenía que tener un tipo de papel y si te decía más tenía que tener otro y los tipos de papel que tenían que encajar, eso eran papel químico que iba en un cierto orden. Después teníamos otra cosa que automaticé fue el pago, la retención que se le hacía a uno de los empleados todos los meses. Bien. Y después de eso, bueno, pasamos a lo que es el programa de facturación. Esta es la segunda versión del programa de facturación que lo hice en Gambas. Ahí está un poquito mejor. Acá la búsqueda de factura se puede hacer con varios tipos de filtros. Em, Tenemos la búsqueda de cliente, lo mismo. Se le puede hacer aplicar distintos tipos de filtros, misma base de datos, era un punto .ini también. No, en Clipper se hizo el programa anterior, el que había hecho el anterior programador. Era el primero que salió, claro, en Windows. Bueno, Esto es en Gambas, que es el análogo a Visual Basic en Linux. ok. Bien. Entendí eso. Ajá. Bueno, esa es la primera cantidad de programas que hice. Luego, esta tiene una historia interesante. Y surgió el programa de código de barras, surgió porque había un problema en código de barras, un error garrafal. Esto que está abajo se llama pie de imprenta, eso se llama código de barras. Esos números tienen que coincidir. Y en uno de los trabajos que hicimos, uno de esos números tenía un montón de ceros seguidos, no coincidió. Hubo que retirar los formularios de los supermercados, casi perdemos el cliente. Bueno, fue terrible. Entonces lo que hice fue hacer un programa que evitara que esto fuera a pasar de nuevo. El programa se llama, bueno, lo puse ahí, KI Pie y Barras. Y lo que hacía era tomar directamente el informe o sea, el pedido de AFIP para poder imprimir factura, que se llama KI, Código de Autorización de Impresión. Tomaba ese archivo, lo pegaba directamente en el programa capturaba todos los datos, hacía un parseo, o sea, sacaba todos los textos que correspondían y los ponía en el programa. Y en base a eso generaba el KI y el pie de imprenta. Ahora voy a imprimirlo. Instalé una impresora virtual PDF a ver si sale. Y entonces se evitaba el error humano. No tenía problemas de que copié mal, de que faltó un numerito, nada de eso. Y esto dejaba listo la filmina, que era la que usaba después el maquinista para copiar en la chapa, donde iba a imprimir la factura. A ver si es esta. Este creo que tarda un poquito en hacer el PDF. Bueno, esta es la película que se imprimía para después pasarla abajo a que se lo coloquen en la factura. Otro programa de numeración que hice para la numeración de boletos de micro. Y después acá, bueno, empecé a tratar de unificar todos los programas en uno solo. Este fue un intento. Lo que hacía era funcionar tipo una página web en la que uno se metía lo que era factura y secuencialmente iba eligiendo las opciones. Y iba cargando la factura, después, bueno, volvía para atrás, cargaba el remito, el KP barra, en fin. Bueno, esto es otro programa que hice que lo que simulaba eran defectos en la maquinaria cuando mandábamos a imprimir. Por ejemplo,
cuando mandamos a imprimir las películas, cuando las tienen que copiar en la chapa, tienen algunos problemas. No era lo mismo lo que veíamos en la computadora que lo que veíamos en impreso. Por ejemplo, modificaba la gama de los colores, los hacía más oscuros y al mismo tiempo les quemaba la parte clarita de las tramas, que pasaban de ser claritas a ser blancas directamente. Entonces, bueno, el programa lo que hacía era simular un poco esto para que nosotros pudiéramos verlo en la pantalla antes de que saliera impreso. Otra de las cosas que hacía era modificar el registro. Tenía un mal registro en una máquina vieja, entonces se desencajaban los colores y queríamos ver cómo se iban a ver cuando, ahí se puede ver ahí el verde cómo se corre del azul, cómo se iban a ver antes de que saliera impreso. Bien, bueno, y ahora llegamos a Delta, que era la unificación completa de todos los programas que venía haciendo y agregué otros más. Acá está la lista de qué cosas teníamos que hacer en el día, el quién es, qué quiere. Estos son los programas, los clientes, los pedidos de los clientes que tenemos pendientes. Después acá tenemos, bueno, todos los pedidos de los clientes. Vienen desde el 2013 hasta el 2018, que es cuando cerró la imprenta. Lo que hacía era gestionar el programa desde lo que eran los pedidos hasta lo que era el trabajo final. Una de las partes, por ejemplo, la de presupuesto. Acá está el programa de presupuesto que habíamos mantenido viejo porque la dueña de la imprenta seguía utilizando este programa, lo conocía de memoria y no lo quería cambiar. Este sí estaba hecho en Clipper, lo había hecho el programador anterior ahí, el analista en sistema, hace muchísimos años. Y bueno, lo que hacía el programa era entonces capturar la salida de este programa en DOS desde Linux y cargarla en el programa Delta en la parte de presupuesto. La sacaba una copia y la mandaba a imprimir y otra copia se la dejaba al programa. Después ese programa de presupuesto, después ese presupuesto se capturaba y lo podíamos utilizar para crear una factura mediante un asistente. Uno ponía a buscar presupuesto, buscaba el presupuesto que estaba hecho y generaba la factura. Una vez que estaba hecha la factura, íbamos a vista previa, podíamos ver el resultado final. Siempre terminábamos viendo algún defecto, que faltaba agregar algo en la factura o que estaba subfacturado, cualquier cosa. Así que era útil eso de ver la vista previa. Después tenemos factura, remito, recibo, cajas diarias. Esto sería lo más relacionado con la materia, pero como la dueña de la imprenta no quería saber nada con las computadoras, nunca se implementó, así que siempre terminó siendo manual nada más. Bueno, está vacío la base de datos. Órdenes de fabricación, un poco mejorado. Le agregamos cosas, le pusimos pie de imprenta en la misma solapa. Cliente, informe. Una de las cosas que había que hacer era hacer informes de lo que facturábamos y de lo que comprábamos, de lo que vendíamos, del IVA, compras y ventas a la FIP. Todos los meses había que hacer este informe. Entonces, bueno, acá aprovechando todas las facturas que habíamos hecho, seleccionábamos un rango de tiempo, o sea, el mes que había que informar y mandábamos el informe a la FIP. Transporte, etiqueta, facturas, lo que eran remitos de proveedores, recibos de proveedores, todo lo que teníamos en la imprenta. Bueno, luego de esto llegó la factura electrónica, hubo que hacer algunos cambios, entonces las facturas electrónicas ya no se hacían con el programa, sino que se hacían en una página web. Pero había que seguir haciendo lo que era el informe de IVA. Entonces lo que hacíamos era meterlo en la página web y de ahí sacar los datos que traían una carpeta zip, los desparramaba, los abría, los clasificaba por nota de crédito, factura A, B, y generaba los informes de IVA. Y al mismo tiempo dejaba una copia descargada en la computadora por si había problemas con la conexión de internet. Podíamos seguir viendo la facturación que habíamos hecho y buscarla rápido ahí en la base de datos sin tener que loguearnos en AFIP ni nada de eso. Así que bueno, esto era más o menos lo Muy que... bueno, has laburado un montón. De un numerador hasta ahí hay un montón de laburo. Sí, sí, la verdad que fueron un par de años haciendo todos estos programitas, sin saber, sin tener educación formal sobre programación. Fue eh, prueba y error. Pero bueno, Bueno, pero la experiencia también te da un montón de cabeza para saber cómo hacerlo. Pues. sí, Está muy bueno. gracias. Gracias, profe. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. No, gracias a usted.
Vamos con la última.